Y un saludo y un agradecimiento muy especial a Jorge Werneck. No sé si estoy pronunciando bien su apellido. Está bueno. Ok. Eh, Como les habíamos informado en el Facebook y por correo, eh, supuestamente solo íbamos a tener la presencia de Kilmara, pero muy amablemente Kilmara nos contactó con Jorge y él nos va a dar una introducción sobre la temática del día de hoy, que es la relación entre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que es relacionado con el agua, y la agricultura. Entonces, para que veamos esa relación que hay con, entre lo que es el agua y la disponibilidad de alimentos y seguridad alimentaria y nutricional. Eh, Jorge actualmente trabaja en la empresa brasileña de investigación agropecuaria y tiene vasta experiencia en el tema. Entonces él nos va a dar la presentación, su presentación primero. Vamos a tener la misma metodología de las preguntas. Las pueden hacer por medio del chat e inmediatamente que termine Jorge, vamos a realizar las preguntas porque él tiene su tiempo disponible es corto. Entonces vamos a tratar de aprovecharlo lo más que podamos. Entonces recuerden hacer sus preguntas por medio del chat y después de esta sesión o de la presentación de Jorge, vamos a pasar con la ingeniera Kilmara, que ella nos va a hablar un poquito más sobre la aplicación y sobre experiencias más prácticas del tema relacionado con la agricultura y el ODS 6. Y ella, bueno, actualmente está trabajando en el ICA. Entonces vamos a pasar primero con la presentación de Jorge. Muchas gracias de nuevo y bienvenido. Y vamos a escucharlo ahora. Sí, muchas gracias, Ivania. Yo voy a hacer el posible. Yo no hablo español, entonces voy a hablar portuñol. Si no comprende algo, por favor, me paren para que yo pueda explicar mejor lo que voy a presentar. Pero yo voy a hacer dos presentaciones muy rápidas. La primera un poco más general, sobre el tema y la situación de Brasil en relación al ODS. Y después una presentación un poco más específica sobre los trabajos de Embrapa con relación al tema. Entonces yo voy a comenzar. Muchas gracias por la invitación, Kilmara y usted. Eh, entonces vamos directamente a la presentación. Buenas tardes a todos. Sí, estamos en la tarde acá en Brasil. Probablemente hay otros en la mañana, y yo no sé si en la noche. Bueno, perdóname, pero la presentación, la primera está en inglés y la segunda en portugués. Entonces, la primera es una visión general hablando sobre los desafíos que nosotros tenemos para implementación de ODS 6 y cuál es la situación de Brasil eh, en relación a esto. Sí, entonces voy a hablar sobre los DSCs, que asegurar disponibilidad de água e um manejo sustentável de água e saneamento para todos. A situação de Brasil, uma visão muito rápida e sintética da situação de Brasil. Em Brasil, nós temos a Amazônia com a expansão, o grande problema e discussão hoje é a expansão de hidroenergia, as grandes hidrelétricas na Amazônia. É um problema que nós estamos a discutir a todo o tempo acá em Brasil. En el Brasil central nosotros tenemos un crecimiento muy grande de la agricultura, el cerrado, un bioma brasileño, las sabanas que nosotros tenemos acá, que están la agricultura se desarrolla de una manera muy rápida, fuerte, representando en menos de 40 años más o menos 50% de la producción nacional de granos.
por ejemplo. Nosotros tenemos una región semiárida acá en el nordeste de Brasil, una región con mucho poca agua. Ahora estamos discutiendo, estamos terminando de hacer una grande transposición. Hay agua veniendo del centro de Brasil hasta esta región para abastecer las personas. Nosotros estamos hablando de aproximadamente 17 millones de personas. Y nosotros tenemos la parte litoral, que tenemos el proceso de urbanización, el crecimiento de la ciudad donde se concentra la gran parte de la población brasileña. Entonces, entrando en los objetivos, objetivo 6, ¿sí? Sus metas, nosotros tenemos hasta 2030, la primera, que hasta 2030 nosotros tenemos que atingir o tener agua para todos, con calidad, y o percentual o indicador que nosotros utilizamos hoy para medir eso es la porcentaje de población que utiliza agua segura en sus casas. Considerando apenas la población urbana, nosotros tenemos un índice muy alto aquí en Brasil, de 93%. Claro que nosotros tenemos problemas en las favelas, en los lugares un poco más de población más pobre, que no tiene acceso a eso. Y una otra cosa que es muy importante de decir es que nosotros estamos viviendo un proceso muy rápido de urbanización. Mismo siendo el Brasil un país grande, continental, y con una economía agrícola muy fuerte. Es impresionante cómo nosotros hoy ya estamos con un poco más de 85% de la población viviendo en las grandes ciudades. Eso sin duda es un problema que nosotros tenemos que enfrentar muy serio acerca del asunto. La meta 6.2, hasta 2030 ter acesso adequado e equânime e igual de sanitários, higiene, sim, lugares para as pessoas irem ao banho, teniendo atención a las necesidades de mujeres, meninas y personas más vulnerables. Y el indicador es la porcentaje de población que está utilizando sistemas manejados de saneamiento, de servicios de saneamiento, incluyendo lugares para lavar las manos y otras facilidades. Entonces, en Brasil, nosotros tenemos, como ustedes pueden venir, casi 60% de la población. Entonces, tenemos 40% de la población que no tiene los esgotos, los dejetos tratados de forma adecuada. Y de estos, sí, ya pasamos para otra meta, solo 40% es tratado adecuadamente. Entonces, ainda es un problema muy grave, muy serio, y que demanda muchos recursos para que nosotros podamos reducir la polución y los problemas que nosotros enfrentamos en términos de calidad del agua en nuestros ambientes. Pero mismo así, si consideramos todo el espacio de Brasil, nosotros tenemos muchas áreas que ainda son agrícolas, no hay tantas personas así como perto de las ciudades. Entonces, nosotros tenemos un índice de 82% de nuestros ríos, nuestros caudales ainda con una buena calidad. Nosotros tenemos también que trabajar, sí, hasta 2030 con aumento de la eficiencia
de uso del agua en todos los sectores. Eso, claro, envuelve mucho el sector de agricultura, que como todos saben, utiliza casi 70% de toda la agua que es utilizada en el mundo. Es importante frisar y dejar eso muy claro, que no es 70% de la agua del mundo que es utilizada para agricultura, pero 70% de la agua que es utilizada es para agricultura. ¿Sí? Entonces, en términos en ciudades es más fácil de medir, de mensurar estos datos. Entonces, los sistemas de tratamiento del agua en las ciudades, nosotros tenemos una pérdida media de 37,5%, que es muy alta, ¿sí? No es baja, pero hay lugares mucho peores y hay lugares mejores. No es como Japón o otros lugares en Europa, a donde se pierde menos de 10% del agua. Y es muy, muy caro tratar de este asunto de piedras en los sistemas de abastecimiento. Acá nosotros tenemos un mapa de Brasil con los índices medios en cada una de nuestras regiones, cómo esto funciona. Un otro indicador es el nivel de estrés, ¿sí? De la relación entre la oferta y la demanda de agua. Nosotros tenemos un mapa como este mostrando las regiones a donde nosotros enfrentamos este tipo de problema. En los últimos 3 años, la lluvia ha cambiado mucho acá. Nosotros estamos enfrentando problemas más serios en más lugares que he mostrado en este mapa. Entonces, la situación no es fácil. Hay conflictos de todos los tipos entre agricultura y agricultura, agricultura y ciudad, agricultura y sector eléctrico y sector de hidrovías. Entonces hay todos los tipos. Y claro, el medio ambiente también es importante citar. Si nosotros tenemos los indicadores que nosotros acompañamos en términos de uso de agua en ciudades, porque los son mucho más distribuidos en el espacio. Entonces, no es fácil medir y monitorear todas esas informaciones en el medio agrícola, de consumo de agua, de eficiencia de uso de agua. Lo que nosotros estamos intentando es de mejorar la concientización. Y claro, nosotros tenemos algunos instrumentos de gestión que nosotros estamos utilizando para eso, como outorga, cobranza pelo uso del agua y otros más para mejorar en esta parte también. En términos de implementación de manejo integrado de los recursos hídricos, incluyendo las vacías transfronterizas o las aguas transfronterizas que pasan de más de un país. Nosotros tenemos brigas acá entre estados también, entonces no es solamente entre países, pero este indicador que chama el percentual de implementación de manejo integrado, es muy complicado de decir eso. Es un indicador que nosotros tenemos que trabajar mejor en el indicador, sobre o que isso significa, porque mesmo que tenemos las leyes, las políticas, las instituciones, los programas, la sociedad envolvida, no necesariamente significa que nosotros tenemos un manejo integrado, porque algunas veces cuando hay crisis, principalmente el gobierno viene, toma las decisiones, hace lo que puede para solucionar, pero la sociedad algunas veces no participa directamente de esas soluciones. Entonces, es necesario dejar un poco más claro y trabajar un poco más sobre los indicadores de manejo integrado. Y cuando nosotros hablamos en Brasil de bacias transfronterizas, sí, nós temos la bacia amazónica, a donde estamos agua abajo, sí, nós estamos abajo en la bacia,
en la cuenca. La cuenca de la Plata también, nosotros tenemos los acuerdos internacionales, algunas veces funcionan muy bien, otras veces no funcionan muy bien, hay mucha demora, y hay una diferencia muy grande entre los países también. Algunos países son más avanzados, otros países no tanto, entonces hay una cierta dificultad en hacer algo que sea para toda la cuenca. Sobre los ecosistemas, wetlands, áreas úmidas, sí, ríos, acuíferos y lagos. Hay un indicador que fala que habla sobre las mudanzas, los cambios en el tiempo. Pero es bastante difícil también porque las áreas las zonas húmedas, el nivel freático, cantidad del agua, los caudales, la cantidad de florestas, elas dependen también de una relación que no es muy clara, sí, todos los caudales dependen de la tierra, pero nosotros estamos teniendo una reducción que algunas veces es natural, otras veces causada por las actividades humanas. Entonces tenemos que separar esto para verificar cómo nosotros estamos tratando de estas áreas más sensibles en temas hidrológicos. Entonces hay unas dificultades acá también que deben ser y peculiaridades de cada lugar que deben ser consideradas cuando do uso. Acá ustedes pueden ver cómo cayó la lluvia y cómo cayeron los caudales también en la región. Entonces, para avaliar cuál es el real impacto del hombre en todo eso, no es fácil muchas veces. Y acá nosotros podemos venir el nivel de embalses acá en un año en el otro. Entonces, más una vez, no es fácil avaliar todo eso. Y claro, eso causa impacto en los ecosistemas también. Nosotros tenemos programas como el programa Productor de Agua. Es un programa que es muy bueno, con muchos parceros, con la participación de la sociedad. Por ejemplo, el programa que nosotros implementamos acá en el Distrito Federal, nosotros tenemos 16, acá 18 instituciones parceras que trabajan juntas con los agricultores en un universo de 600 agricultores que tenemos en la cuenca. Funciona muy bien para implementación de acciones de restauración, de protección, de uso racional del agua también. Entonces, tenemos una experiencia muy rica en este campo, en zona agrícola. ¿Sí? Sobre las cooperaciones internacionales, nosotros tenemos muchas, sí, en campo de ciencia, de muchas discusiones, las parcerías también, los grupos que trabajan en las cuencas transfronterizas. Entonces, acción sur-sur con África, con países de lengua portuguesa, con América Latina. Tenemos probablemente Quilmara. Acá, soporte que nosotros damos para la participación de las comunidades locales. Nosotros tenemos en Brasil nuestra ley, nuestra legislación, ela traz como princípio la participación descentralizada, la gestión descentralizada y participativa de las personas en los comités de cuencas. Então, nosotros tenemos acá, hay un gráfico acá con el crecimiento de eso desde 96 prácticamente. Acá nosotros tenemos un crecimiento de participación muy grande.
o que não significa necessariamente que tudo funciona bem. Em algumas cuencas isto funciona muito bem, muito bem, pero há outras em que não funciona muito bem, e isto depende muito da organização da sociedade e também da predisposição do governo de aceitar este cambio, este partilhamento do poder quando se trata de gestão de recursos hídricos, que nós estamos falando não somente da parte ambiental, pero también de la parte social, económica y política y todo más que pueden imaginar está envolvido con la gestión de recursos hídricos. Nosotros en Brasil tenemos en comités de bacia hoy aproximadamente 5.000 personas. Este es un ejemplo de un comité de bacia, yo soy presidente de este, pero hay muchos acá en Brasil. Los principales desafíos não necessariamente são problemas de leis e muitas vezes também não falamos de problema de dinheiro, de money, porque muitas vezes é um problema mesmo de organização e governança de todo o sistema para que funcione bem com as instituições fortes, los planos, los proyectos, la participación de la sociedad, el dinero, sí, el financiamiento también es algo claro, importante. Nosotros precisamos capacitar a todos, en todos los niveles. A cuestión de tecnología, nosotros tenemos tecnología, pero las personas no aplican las tecnologías, y eso es algo muy, muy triste para mí, que trabajé por 20 años en una institución de pesquisa o de desarrollo de tecnologías. Nosotros tenemos conocimiento, pero no es aplicado muchas veces en el campo. El manejo integral, nosotros tenemos que integrar muchas cosas. Esto es la parte bella de la ley, de la legislación brasileña, pero también la más difícil, porque tenemos que integrar uso del sol, del suelo con el uso del agua, uso subterráneo, de agua subterránea con superficial, cuencas, países, regiones, estados, cidades, distritos, sectores, usuarios, fazendeiros, o personas que tienen la propiedad de la tierra. Entonces, tiene que integrar mucha gente. Y también pesquisa, sí, research, las instituciones y la sociedad, porque hay mucha falta de conocimiento en esa parte. Y la parte ambiental, esta falta de conocimiento está se expandiendo muy rápidamente. El Facebook es muchas veces un problema, porque las informaciones que no son correctas se pasan así muy rápido. Las personas adoptan eso como verdad y muchas veces no es. Entonces, información es fundamental, datos buenos, disponibles, analizados con es uno de los objetivos de este curso, sí, falar sobre eso y la cuestión de comunicación, porque muchas veces las informaciones hoy se diseminan de una manera muy rápida, y dicen que como 70% del agua es utilizada para agricultura, y considera eso para todas las cuencas, o que no es verdad, para todos los conflictos, o que no es verdad. Entonces tenemos que tomar sí, mucho cuidado con esto y trabajar mucho para que las informaciones lleguen a la población de forma rápida, precisa, para que lleguen a los gestores, que ellos puedan tomar las decisiones sobre los cambios climáticos. Tenemos que considerar cada vez más la cuestión de riesgos e incertezas,
Y los indicadores, tenemos que trabajar mucho en los indicadores. Precisamos de pocos indicadores que digan mucho y de manera clara y correcta. Entonces, no es un trabajo mucho fácil, hay muchas personas trabajando con eso. Para que tengan una idea de todos los indicadores que las personas están discutiendo hoy, nosotros en Brasil tenemos muchos datos sobre recursos hídricos, sí, con los datos que los otros están, que hay personas discutiendo, nosotros tenemos solamente 42% de los datos necesarios para entrar o para fornecer los indicadores que están en discusión. Eso es muy poco. Si estamos hablando así de Brasil, yo no sé cómo están los otros países, pero probablemente ainda peores. Entonces tenemos realmente que hacer una discusión muy seria acerca de eso. Sobre esta presentación, que tengo más 5 minutos, ¿puedo hacer la otra presentación? Ivania. Sí, si desea, puede. O no sé, de acuerdo a su tiempo, en La realidad. otra es más rápida. Sí, sí, sí. Yo sé, yo voy a tentar ser un poquito rápido con eso, porque Ok. los datos están en internet. Ah, ok. Es Eh, solo una sugerencia. Creo que su conexión está fallando un poco, entonces no sé si puede apagar su video y solo dejar la presentación porque hay momentos que se traba el sonido. mm, ¿Así? Sí, ¿Está gracias. bueno? Ok. Sí, gracias. Entonces, esto es un libro, un ebook que nós publicamos em Embrapa sobre água e saneamento, as contribuições de Embrapa nesse setor, para a implementação del ODS 6. Sí, acá al finco, para que achen, pero si entran en la internet, en Google, ustedes pueden achar muy rápido este libro con algunas experiencias de Embrapa. Embrapa es la empresa brasileña de mayores del mundo con más de 10.000 funcionarios, ¿ok? 2.500 investigadores. El primer capítulo es una visión general sobre el ODS 6, la visión de Embrapa de Brasil. Claro, siempre trayendo la cuestión de la agricultura y acá también la cuestión de gobernanza del agua. O capítulo 2 ainda é uma introdução, onde falamos da finalidade do trabalho, que é apresentar soluções tecnológicas, a participação da Embrapa em programas e políticas públicas relacionadas à água e as experiências com comunidades tradicionais e pequenos produtores e normalmente com parceria com eh, eh, organizações não governamentais. Capítulo 3 já é um pouco mais técnico, fala sobre qualidade da água e redução de poluição, onde apresentando algumas ferramentas para trabalhar com avaliação de risco ambiental, de uso de pesticidas, agrotóxicos. Falamos também de práticas de manejo e conservação de solo e água e recuperação de áreas degradadas, de vegetação, principalmente. Nosotros estamos estudiando aonde son las áreas donde precisamos hacer intervenciones para que la vegetación natural retorne, se recomponga después de la degradación. Alguna recomendación de usos integrados de residuos, que es una otra línea de pesquisa, línea de investigación muy importante de los sistemas integrados. Y las fosas, los medios de tratamiento, los instrumentos de tratamiento del agua en el campo, en las haciendas, en las propiedades rurales.
O capítulo 4 trata, obviamente, de um tema que é muito óbvio, que é de eficiência de uso del agua. Entonces, hablamos de manejo de irrigación, de riego, recomendaciones sobre momento de irrigar, outras técnicas para aumentar a eficiência do uso, a eficiência na produção animal, é um outro assunto, agricultura de precisão, é uma outra coisa importante que está se desenvolvendo de forma muito rápida, e os usos múltiplos de água, uma vez mais, os sistemas integrados, quando temos situações um pouco mais drásticas em termos de recursos hídricos, mais desfavoráveis, e mesma coisa em uso de cisternas ou reservatórios, embalses, pequenos embalses construídos em áreas de semiárido, áreas muito pobres. A gestão integrada, sim, a Embrapa participa fortemente em muitos conselhos e comissões e comitês, trabalha fortemente em monitoreio e caracterização de qualidade e quantidade de água em bacias rurais. Há desenvolvido também um sistema brasileiro de classificação de terras para riego, zoneamento da disponibilidade de água e a demanda para a agricultura, manejo de riego em pequenas propriedades em agricultura familiar, conservação de ecossistemas. Uma vez mais, há um monitoramento fuerte de sol e água em muitos sistemas de produção, não somente conservacionistas, mas também os tradicionais, ferramentas de avaliação, valoração de sistemas de serviços existentes. É um trabalho muito forte. Nós temos uma rede de pessoas trabalhando com pagamento por e outras. Em parte de cooperação técnica, nós temos também muito trabalho de pesquisa em conjunto com outros países, e também desenvolvemos muitas técnicas para tratamento de água que servem não somente para as comunidades rurais, mas as zonas urbanas também. Sim, e nós temos como grande desafio a integração. Este é, sim, definitivamente a gestão descentralizada e participativa, porque solamente o governo não vai resolver tudo. Sim, nós precisamos de las pessoas motivadas, empenhadas, com conhecimento, com informação, para que pueda hacer el cambio de comportamiento y para que nosotros possamos atingir las metas establecidas en el ODS 6. Muito obrigado, eu estou disponível para uns 10 minutos de perguntas. Hola. Sí, Katiana nos va a ayudar con las preguntas. Exacto. ¿Cuál es la disponibilidad que tiene Jorge para responder? Si no, lo vamos a meter en el grupo de Facebook ahí para seguir el debate. Bueno, porque hay varias preguntas realmente, hay varias inquietudes que tienen. Voy a tratar de resumir un poco todas, ¿verdad? Una es en relación con el mapa de agua, ¿verdad? Contaminada, que si cuentan con un mapa más bien de agua contaminada y que, perdón, si se puede determinar qué contaminantes son los que están presentes. También hay inquietudes, bueno, hay una relacionada con el porcentaje de agua que se usa en agricultura, que usted dio, quieren precisarlo un poquito más, y relacionado también con el tema de agricultura, bueno, está la preocupación por el Amazonas, ¿verdad? Cómo entonces lograr, ¿verdad? Ese equilibrio entre la producción agrícola, ¿verdad? El uso de agua también, y cómo proteger ¿verdad? El Amazonas, ¿verdad? Algo que es tan importante obviamente no solo para Brasil, sino también para la región. También tenemos otras consultas que tienen que ver, ¿verdad? Por ejemplo, el impacto real del programa de producción de agua en cuanto a lo que es menor consumo, el número de hectáreas o parcelas vinculadas, productores beneficiados.
Hay también inquietudes relacionadas con el tema de la migración, tanto de zonas rurales a urbanas, cómo se puede controlar eso, también de migración de otros países, por ejemplo, de la crisis que ha habido, ¿verdad?, de migración, por ejemplo, de venezolanos y cómo eso influye en el tema del uso del agua. Y también consultan sobre, por ejemplo, cómo se puede involucrar más la población más allá de los comités de cuenca en proyectos para prevenir la escasez de agua, ¿verdad? En ese sentido, y cómo ha influido el programa Cultivando Agua Buena, por ejemplo, en la disponibilidad de agua en Brasil y también desde el punto de vista de cómo eso puede implementarse en otros países de la región. Por ejemplo, se habla de la República Dominicana. Preguntan también sobre escasez hídrica en Brasil, cómo se maneja ese tema. Por ejemplo, de Chile preguntan eso. Entonces, bueno, por ahí hay varias, ¿verdad? Como ven, varias consultas, ¿verdad? Que tienen que ver un poco con eso en general del manejo de agua en un país tan grande como Brasil, ¿verdad? Y todas las aristas que tiene. Entonces, ¿verdad? No sé, tal vez como si tiene muy poco tiempo podemos hacer un comentario general y tal vez podemos volver ya después al grupo de Facebook para ver punto por punto, no sé cómo lo ven. Sí, son muchos puntos. Sí, exacto. Yo voy a intentar lo que lembro de hacer algunos comentarios un poco más generales, tal vez. Sí, exacto. Mas, en términos de programas como el Productor de Agua o Cultivando Agua Buena de Itaipú, es lo importante, o los programas de pagamento por servicios ambientales. De una forma general, tiene que ter una persona o un grupo o una institución que paga. Entonces, porque sin dinero muchas veces no es fácil. Sí, el gobierno puede hacer algunos incentivos, no exactamente pagamiento por servicios ambientales, pero incentivos fiscales o incentivos en los impuestos, algo así, para incentivar a las personas a adoptarem buenas prácticas agrícolas. Existen también las personas que dicen que es la obligación del productor de aplicar buenas prácticas. ¿Sí? Entonces, tiene que considerar eso también. Entonces, pero se consigue con el sector de energía o con el sector de abastecimiento que pague a los productores o que dé algún tipo de incentivo a los productores para revertir el proceso productivo. No necesariamente que pague por todo el proceso, mas que dé incentivo para que el productor pueda practicar las mejores prácticas y las mejores tecnologías, y con eso, en mi visión el principal ganador es el productor, porque las buenas prácticas son buenas porque son buenas para el productor. Él debe perceber que las prácticas pueden aumentar el gano que ellos tienen en sus áreas. Entonces, yo creo que es como un primer esfuerzo para quebrar la resistencia a las nuevas, no necesariamente nuevas, las mejores tecnologías. Entonces, é isso que penso. En el productor de agua acá en Brasilia, el proyecto Pipiripau, el nombre no es belo, pero es el nombre del río. Lá nosotros tenemos 600, un universo de 600 productores, y nos tenemos, después de 5 años, 200 productores envolvidos. Es un suceso, nosotros achamos que es un suceso. El ganho no es muy grande, pero el cambio en el comportamiento, en la visión, en la concientización de los productores que participan es algo muy impresionante. Y cuando nosotros tenemos 18
instituições envolvidas, isto cria também uma sinergia muito importante para as ações na região. Por exemplo, se temos que melhorar as estradas rurais, que pode ser um problema muito sério para o rio, em termos de água, de las crescidas, de sedimentos, de qualidade da água. Nós conversamos solamente com a instituição que participa e falamos, por favor, prioridade, um pouco de prioridade para esta área ou aquela área um pouco mais drástica ou importante. Claramente, há a necessidade de organização da sociedade também. Nós começamos não necessariamente pela região mais problemática em termos de produção de sedimento, por exemplo, pero começamos ou iniciamos os trabalhos por la região em que a sociedade estava um pouco mais organizada, onde poderíamos mobilizar mais pessoas para participar do processo. Então, foi assim que praticamos, e é um sucesso muito grande. Acá, durante o Fórum Mundial do Água, acá em Brasília, nós levamos pessoas de todo o mundo para conhecer, e publicamos também um livro que trata de toda a experiência que nós tivemos nos primeiros 5 anos de projeto. Depois eu posso passar para vocês o sítio eletrônico para que vocês possam ler e ver como implementar este tipo de programa, pelo menos nossa experiência nisso. Uma outra pergunta que acha importante que eu comente. Bueno, tal vez quizás, porque sí estaban consultando sobre esto del porcentaje para ver, ¿verdad?, más el ligamen de lo que tiene que ver el agua con la agricultura. ¿Cuánto es el porcentaje que utiliza la agricultura, el porcentaje de agua que se utiliza, o sea, para manejar un poco esa dimensión? Ajá. Ok. En este caso, sí, el número es correcto. Yo acredito en este número de 70%, pero tenemos que considerar que este es un número general. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos avaliar, hacer una avaliación de una cuenca o de un conflicto pelo uso de agua, en cualquier que sea la situación, nosotros debemos conocer la cuenca, cómo es la situación en la cuenca. O que me impresiona es que todas las veces que hay un conflicto, las personas vienen, 70% del agua es utilizada para agricultura. Y no es así. Acá en Brasilia nosotros estamos en un momento muy complicado en términos de recursos hídricos. Sí, la lluvia en los últimos años fue muy abajo de la media, y nosotros tuvimos una reducción absurda en los caudales, de más de 30% de los caudales, ¿sí? Una reducción. Entonces, tenemos 3 millones de personas acá, y tuvimos un problema muy serio, pero la principal cuenca que nosotros utilizamos para abastecimiento, solamente 30% del agua es utilizada para agricultura. Pero las personas, todas, hablaban, nosotros tenemos que acabar con la agricultura en la vacía. Y acá nosotros tenemos un otro problema, que es Brasilia crece en términos de población cerca de 2% al año. Esto representa 60,000 personas a más por año. Entonces, y los agricultores están en la región hace aproximadamente 30 años. Y nosotros tenemos un problema de utilización o de ocupación irregular de tierras, que es un movimiento muy fuerte. Y si los agricultores dejan la tierra, ¿qué pasa? Las personas van a ocupar, y nosotros tenemos, en vez de agricultura, que continúa forneciendo algunos servicios ambientales, inclusive agua,
para ter ciudades sem planejamento, sem planeio e sem infraestrutura adequada, e isto pode fazer com que a coisa toda piore. Então, não é solamente uma questão de se o uso prioritário é para abastecimento humano e a dessedentação de animais, mas há uma questão estratégica em termos de uso e ocupação do suelo, também em las cuencas. Mais uma vez, as análises devem ser feitas, devem ser efetuadas por cuenca. Então, é isso que muitas vezes estes números globais de FAO, de outras instituições, não necessariamente são errados, são corretos, mas temos que saber como utilizá-los para não passar informações que sejam que causem mais problema do que soluções ao caso, à situação. Okay. Muchísimas gracias, Jorge, por su colaboración. Hay muchas preguntas y no sé si nos podría acompañar después en el grupo de Facebook para seguir la discusión, porque sí quedaron bastantes preguntas, pero por el tiempo creo que tenemos que pasar a la presentación. Muchas gracias por todo. Disculpen una vez más por mi portuñol. No se preocupe, estuvo todo bien. Yo estoy a disposición para conversar una otra hora. A quien quiera, ustedes tienen mi contacto. Y si quieren conversar directamente, nosotros podemos tentar un otro horario. Ok, muchas gracias por su disponibilidad. Lo voy a contactar entonces después de la sesión, y para también que nos mande que nos comparte el link del ebook y para poder publicarlo para los participantes. Ok, muchas gracias. Chao, chao. Bye. Bye. Bueno, después de haber escuchado la introducción de Jorge, vamos a pasar entonces con la ingeniera Kilmara Ramos. Como les comenté en el correo, ella trabaja en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Entonces, vamos a pasar con Kilmara. Hola, buenas tardes a todos, buenos días a otros. Como se ha dicho, mi nombre es Kilmara, trabajo en el IICA en Brasil. Yo voy a tratar con ustedes algunas experiencias sobre la implementación de los ODSCs, que es acceso al agua y saneamiento, que es también fundamental para la agricultura y la seguridad alimentaria. Yo no sé si mi portuñol también está bien, pero si tiene alguna duda o alguna cuestión que quiera que haga corrección en el idioma, se hacen por el chat. Bueno, entonces, empezando, voy a decir un poco sobre mi institución, que algunos tienen conocimiento, pero el IICA ha sido fundado en 42. Nuestra sede está en San José, Costa Rica. Nosotros tenemos también más 34 oficinas en otros países, que son 33 en el continente americano y una oficina permanente en España, Madrid. Y también contamos con 18 países observadores que contribuyen con el sistema, que también hacen parte del sistema IICA. Nosotros somos un organismo internacional para el sistema de la OEA, Organismo de los Estados Americanos. Entonces nosotros somos el brazo agrícola de la OEA, así como la FAO es el brazo agrícola de la ONU. Y nuestra misión es alcanzar una agricultura interamericana que sea competitiva, incluyente con todos los participantes y principalmente la agricultura familiar, que sea sustentable para un medio ambiente saludable
Y tenemos también la visión de generar oportunidades para disminuir la hambre y la pobreza de los productores y de los habitantes de los territorios rurales acá en la América Latina, Centroamérica y Caribe. Bom, eu queria começar dizendo as sinergias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se empezó em 2015 e se vai hasta 2030, que é a Agenda 2030 que todos nós temos conhecimento. Pero antes de esto foi desarrollado os Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se começou em 2000. Foi hasta 2015, e nesta diapositiva podemos perceber as interações de los ODMs com los ODS. Então, nós podemos observar que o ODS 6 está também involucrado com el ODM 7 e estás também numa visão de planeta, uma visão global. Por outro lado, também temos as 3 convenções da ONU, que é de biodiversidade, del clima e também de desertificação. Para todas estas convenções, também têm algumas contribuições específicas, como en el clima, nosotros tenemos más cercano la cuestión del Acuerdo de París, que tiene también las contribuciones de los países para la reducción de gases de invernaderos, que también es una cosa, un detalle muy importante para asegurar la biodiversidad. Y en el caso de la desertificación, nosotros podemos perceber que el cambio climático, que se producen más eventos de sequía, eventos de sequía más serios, que tienen un efecto y un impacto mucho mejor. Entonces, acá yo presento a ustedes una relación del ODS 6 con la agricultura, que la agricultura tiene también un ODS que está relacionado con la hambre cero. Entonces, producir alimento de una forma de prácticas de agrícolas resilientes es una meta que está en el objetivo 2. Entonces, dentro de las prácticas agrícolas resilientes, nosotros tenemos que también tener en cuenta el uso eficiente del agua en la agricultura. Y también el ODS 12, que tiene también la cuestión de producción y consumo responsable. Tenemos también la observación de una gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Entonces, la agua es un bien, un recurso natural muy importante para que sea considerado en esta actividad. ¿Estás todo bien? No consigo ver el chat. Ivania? No se preocupe, estamos bien hasta el momento. Ok. En esta diapositiva no coloqué todos los ODS que están involucrados de el ODS 6 en la agricultura, pero la presentación de Jorge fue muy buena para esto, que él también dentro del ODS 6 incrementó las otras metas que sería, además del punto 6.4 que yo estoy a decir, que es considerar uso eficiente del agua en todos los sectores, y la agricultura es un dele, como nosotros vimos en algunos casos, en algunas cuencas, o también en el nivel mundial, representa un sector que utiliza más agua en relación a otros sectores. La meta 6.A
tenemos la creación de capacidades y actividades y programas relativos a agua. Entonces, también en la agricultura nosotros tenemos que crear capacidades para que tenga un riesgo eficiente de sus cultivos y también evitar la contaminación por otros tipos de insumos agrícolas. Esto es muy importante y relevante. Pero también quiero acrescentar que Jorge dice mucho bien, la meta 6.3, que es relacionado a la calidad y el reuso, reutilización del agua. Entonces, yo gustaría de acrescentar una información que estás acá en otro documento, que dice sobre esta proporción del agua en la agricultura. Esto es un documento que podemos divulgar sobre Smart Agriculture, que el ICA está desarrollado conjunto con la Universidad de Davis desde nuestra sede central. Entonces, nosotros podemos observar que tenemos dos tipos de agua, el agua azul y el agua verde. Entonces, la agua azul es de origen de las lluvias. Esta agua puede infiltrar, como también puede escorrentear. Entonces, esta agua se va a los lençóis freáticos y al subsuelo, como también por la declividad de lo terreno. Pero también tenemos una agua que es absorvida pela planta, que yo entiendo que es realmente la agua que la agricultura utiliza para su producción, que es la agua que la planta absorve para su desenvolvimiento, que también podemos incrementar la conceptualización del agua virtual, que es cuánto de agua tiene en cada producto. Y la agua que las plantas no han absorbido, no han utilizado, esta agua es transformada también por transpiración y también por evapotranspiración. Y esta agua se torna una agua verde y que retorna al ciclo hidrológico del planeta. Entonces, esta agua no es consumida por la agricultura, esta agua volta al sistema hidrológico del planeta. Esta agua se va a contribuir para que se produzca otras lluvias en otros lugares, en otros sitios. Entonces, indo adelante, las experiencias que nosotros teníamos con la institución, que es muy importante, fundamental para la agricultura, es el programa Agua Doce, o Agua Dulce, como quieras. El proyecto Econormas DIS, que es de desertificación y sequía para los países del Mercosur. El programa Interaguas del Gobierno Federal del Brasil, que tiene acciones que yo voy a presentar más adelante. Los planes de infraestructura hídrica de Brasil, que tiene también la vertente de la seguridad de presas, y también proyectos con el FIDA, que tiene acciones muy puntuales e interesantes que yo voy a presentar enseguida. Esto es el programa Agua Doce, que tiene la premisa de captar agua del subsuelo, que en muchos casos en nordestes que no tienen agua para beber, para higiene, para nada. Entonces, ellos hacen una política permanente de acceso al agua, pero las aguas de la región son salobras, entonces es impropia para el consumo humano en natura. Entonces, tiene que pasar por un proceso de desalinización. En la izquierda, ustedes pueden venir que el agua entra con sales, salobra en un tanque,
que se hace un proceso de osmosis reversa que tiene membranas acá, y también esta agua es purificada y tiene padrões que depois é utilizado cloro para tornar potável para o consumo humano e desidratação animal. Este processo também genera um concentrado de água que é um subproduto de la desalinização. Esta água podemos ver alguns tanques que eles han utilizado com a produção de peixes, sim? E também excedente também pode produzir agricultura biosalina em plantas e espécies que têm uma resistência muito grande a concentrações de sales, que também retiram sales do suelo. Então, também entendemos que a utilização errada, a utilização não correta da irrigação de riesgo em nestes solos provoca a desertificação através da salinidade do suelo, com manejo inadequado do riesgo. Então, neste caso, utilizam plantas com maior absorção e capacidade de absorção de sales. Que esta plantação também se vai a utilizar para as alimentações de animais de pequeno porte, como caprinos e ovinos. E este sistema foi também implementado em Econormas, acá em Brasil, em el estado de Ceará, em el município, a comunidade de Irauçuba. E este mesmo programa tem esta visão, esse sistema menor, que é um sistema simplificado de desalinização. Então, nós podemos ver nesta figura, nesta foto, que não temos a criação de peces, nem também de agricultura biosalina, mas tem a captação da água, a água e o concentrado se ha reservado, e essa reservação depois da água concentrada se vai evaporar por la incidência dos raios solares. Também outras ações de manejo sostenible do suelo e da água para a agricultura é os reservatórios, que acá nós chamamos de cisternas. Acá são os próprios habitantes da comunidade que estão construindo junto com o projeto suas cisternas, e acá é a cisterna já pronta. Aqui temos cordões de pedra que também são barreiras, são presas de sedimentação que nós podemos ver acá na visão panorâmica que tem uma contenção de sedimentos. Isto reduz a erosão do suelo e também a conservação de recursos hídricos quando se tem as lluvias. Acá é muito interessante mostrar que é uma tomada de água em Argentina, em uma população aislada que não tinha acesso à água. Então, foi feito um sistema de captura desta água e também de distribuição. Você pode observar que a paisagem é uma região muito seca, que esta infraestrutura foi muito importante para eles. Acá temos um sistema que foi realizado em Paraguai, que se chama Taramar, e estes taramares são grandes reservatórios que têm a capacidade de receber a água da lluvia e também de alguns pontos de captação. E isto é uma população que não tinha também tampouco acesso à água para consumo humano. Então, esta intervenção de infraestrutura hídrica para a população foi muito importante neste caso. Em Argentina, em Uruguai, nós hicimos uma planta de bombeo
como también en Argentina, ellos no tenían en este caso agua suficiente para la producción agrícola. Entonces, en una visita nuestra de campo, nosotros veníamos vacas, animales muertos de sed porque no se tenía como el abastecimiento de la población del consumo humano como también de los animales. Entonces fue hecho una planta de bombeo de un río llamado Santa Lucía. Entonces acá yo voy a presentar muy rápidamente un video que fala un poco más y muestra las imágenes que hablan más que millones de palabras. La pérdida de fertilidad del suelo y los efectos de los eventos climáticos extremos producen consecuencias severas en el contexto ambiental, cuya recuperación genera altos costos económicos y sociales. La lucha contra la desertificación y los efectos de la sequía, DIS, es una de las líneas de acción del proyecto Econormas Mercosur, de Cooperación Europea Mercosur, a cargo del subgrupo de trabajo número 6, SGT6, Medio Ambiente. Esta línea contribuye a la implementación de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y los efectos de la sequía. El eje articulador de dicha acción en los 4 países fue lograr mayores niveles de inclusión social. A través de un acuerdo de contribución entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, en nombre del Grupo Mercado Común, y su subgrupo de trabajo número 6 de Medio Ambiente, se llevó a cabo la ejecución de la acción denominada Intervenciones Físicas Demostrativas de Prevención, Mitigación y Rehabilitación en zonas de riesgo de desertificación y sequía en países del Mercosur, con una inversión total de aproximadamente 1.700.000 euros. Econormas e IICA, en base a los aportes de las comunidades locales, realizaron el mapeo y diagnóstico de las áreas críticas identificadas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como el diseño participativo de intervenciones físicas piloto orientadas al uso de la tierra mediante técnicas de manejo sostenible. En Argentina se trabajó en la región de los Valles Calchaquíes, en el municipio de Colalao del Valle, en la provincia de Tucumán, y en Cafayate, en la provincia de Salta, beneficiando a 180 familias de 12 comunidades. En estas localidades se han realizado intervenciones para lograr el acceso, conducción y uso eficiente del agua en comunidades y parajes aislados, mejoramiento de la calidad, cantidad y regularidad de agua para el riego, reforestación en cortinas y o macizo con especies nativas, creación de un vivero municipal de especies nativas en la Escuela Agrotécnica de Cafayate y la construcción de cocinas de combustión eficiente de alto rendimiento calórico. Existe por primera vez en mi región un proyecto municipal con cooperación nacional e internacional, y entonces es muy importante porque nos transmiten o nos llega otra experiencia de otros países, asesoramientos, y a la vez se está concretando, digamos, una serie de proyectos que por ahí nunca habían tenido ningún tipo de apoyo. Al trabajar comunitariamente nos hemos conocido como vecinos, hemos empezado a ayudarnos también y ayudar al otro, y es una cosa muy linda trabajar en comunidad. En Brasil, las intervenciones físicas se realizaron en 4 comunidades del municipio de Irauzúa, estado de Ceará, abarcando a 250 familias. Allí se realizó la construcción de cisternas, instalación de desalinizadores para agua potable, construcción de fogones ecológicos, plantines de frutas nativas, quintales productivos
pequeña quinta y granja y presas de piedra en arco romano. Además, se realizaron capacitaciones en apicultura, curtiembre a secas y plantas ornamentales, con el fin de generar actividades productivas que puedan resultar en beneficios económicos para las comunidades. O projeto é importante, viu? É benefício que acho que caiu do céu. Eu estou achando que foi, porque nós não tínhamos essas coisas e chegou com uma facilidade, de uma hora para outra. E nós estamos muito felizes. Eu acho que o projeto Econormas trouxe essa carga de benefícios materiais, econômicos, mensuráveis e trouxe também uma carga de estímulo, de felicidade, de energia, de perspectiva para essas pessoas abatidas que vivem na área de desertificação. En Paraguay se trabajó en el Chaco paraguayo, en el distrito Teniente Irala Fernández, donde se llevaron a cabo obras, instalaciones, herramientas y capacitaciones en técnicas de laboreo, siembra, riego y cultivo, e instalación de mecanismos de captación de agua de lluvia para consumo y riego, beneficiando a 500 familias. Se generaron 2 pulmones de acumulación de grandes volúmenes de agua y en escuelas de la localidad se instalaron aljibes de gran capacidad que cosechan el agua de lluvia mediante un sistema de canales instalados en los techos. Además, se instalaron bombas de agua de operación manual y se crearon huertas. Nunca pensamos nosotros que íbamos a tener una cosa así. Nunca. Cuesta mucho. Eso yo sé, esto tiene precio alto. Y gracias a la colaboración de otra gente se pudo hacer todo esto. El proyecto de Econormas en nuestra región es un proyecto pequeño, pero un proyecto muy interesante por el hecho de que con acciones directas en el terreno, en las comunidades, con la participación de las mismas comunidades, con la participación del gobierno local, con el apoyo de organismos nacionales e internacionales, se pueden construir estrategias de solución para cuestiones tan importantes y tan básicas. En este caso hablamos del tema agua, del tema biomasa, del tema de la producción sustentable. Estamos hablando realmente de hacer de que juntos podamos trabajar las soluciones. En Uruguay, en los alrededores de la ciudad de Tala, departamento de Canelones, se realizó una obra de toma, conducción y distribución de agua que permitirá a productores de la Sociedad de Fomento Rural de Tala, integrada por 140 familias, acceder al agua, almacenarla y gestionarla colectivamente para la producción hortícola utilizando el riego por goteo. Esto les permitirá seguir sustentándose de la actividad productiva rural familiar. La obra prevé el desvío del almacenamiento a la potabilizadora para prevenir la falta de agua a la población de la localidad en casos de sequía. Venimos trabajando conjuntamente con el grupo, tratando de llevar esto adelante para acceder al agua, que sin el agua no es inviable poder subsistir en el campo. Y la capacidad de sistematizar toda esa información para ponerla a disposición del resto de productores, creo que es fundamental y es un material indispensable para poder desarrollar la zona e inclusive que quede a disposición del país mismo, porque creo que esto trasciende, inclusive trasciende hasta el país mismo donde se genera la experiencia. Creo que es una oportunidad muy grande y creo que la oportunidad que se genera a estos productores de Tala y las dificultades que pasan los productores de Tala son las mismas dificultades que pasan productores en Brasil, en Argentina y en Paraguay. Las intervenciones físicas de preservación, rehabilitación, adaptación o mitigación son iniciativas destinadas a promover el desarrollo sustentable con inclusión social. Se pretende que las comunidades atendidas se sientan parte del ambiente y coautoras de las acciones, capaces de proteger, mejorar y o cambiar su medio, incorporando las buenas prácticas. Estas acciones contribuyen también a evitar el desarraigo rural. Durante el proceso de implementación se realizaron talleres en los 4 países con el propósito de facilitar el acceso e intercambio de conocimientos, lecciones aprendidas y buenas prácticas, así como la colaboración entre los diversos actores de desarrollo rural para el combate a la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía. Esta es una de las formas en que Econormas Mercosur contribuye a la integración económica y el desarrollo sostenible de la región.
Entonces, en este video nosotros podemos perceber que la participación de la población fue muy grande y muy importante para el suceso del proyecto. Ahora ya no tengo tanto más tiempo, pero yo voy a pasar muy rápido, pero estaré disponible para hacer más informaciones y estar más próximos con ustedes. En este programa Interagua, nosotros tenemos 5 componentes, que es muy importante la gestión integrada de los recursos hídricos, la agua, el riesgo y la gestión de riesgo y defensa civil, abastecimiento de agua y saneamiento. Estas 3 componentes están siendo ejecutados en 4 ministerios distintos, que es el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de la Ciudad, y el Ministerio de la Integración Nacional y también la Agencia Nacional del Agua. Y los otros dos componentes más es la coordinación intersectorial que tenemos muy importante para que estas acciones más hacia arriba puedan ser ejecutadas con excelencia. Acá tenemos un proyecto, un estudio muy largo haciendo los planes nacionales de recuperación de presas, en muchos casos como en San Francisco, en la cuenca del San Francisco. Nosotros tenemos algunas presas solamente de riesgo, entonces también es muy importante un monitoreo para que estas áreas tengan una resiliencia y las barragens sean realmente productivas para estas acciones. Y acá tenemos el canal del Sertán, que es en el estado de Alagoas, que también hacemos un estudio para los potenciales hidroagrícolas para reducir el conflicto del uso del agua en la región semiárida del país, que no tiene una acción también muy planeada. Entonces, este canal que ustedes ven a la izquierda es una visión aérea que se puede ver un poco la extensión de este canal. Y también acá en la derecha nosotros veníamos el volumen, la extensión del agua en el reservatorio. Y el programa Semear Internacional, este programa reúne varios otros programas que es para la gestión del conocimiento de buenas prácticas en la región, principalmente de semiárido. En semiárido nosotros tenemos algunas buenas prácticas para la agricultura, que esto que estoy presentando a ustedes es un sistema integrado de reserva de agua en una propiedad. Ustedes pueden observar en las fotografías que tiene una especie de teto acá que se hicieron una calzada para que la agua de la lluvia pueda venir puede venir con la fuerza de la gravedad y también ir para la cisterna, la reservación. En esta propiedad ellos hicieron esta cisterna que ellos llaman cisterna calzadão, que tienen una capacidad de 52.000 litros para que se puedan hacer la productividad en la finca. Y acá tenemos también un proyecto dentro del Semear Internacional que se llama Procase, en Paraíba, otro estado de Brasil. En esta fotografía ustedes pueden ver un proceso, un planteo de palma, que es un cacto acá que se usa también para alimentación animal, que ustedes pueden venir que fue plantado en el mismo periodo, pero una tiene irrigación por goteo y otra no tiene. Entonces, la propiedad del suelo es la misma, pero la productividad con una irrigación eficiente se fue muy resultosa y muy proveitosa. Acá también tenemos a la izquierda un sistema de irrigación por potes de argila que pueden ser utilizadas el reuso de aguas gris,
que son las aguas del baño para que se limpie los talleres. Esta agua puede ser utilizada dentro de los potes de argila, que en otro momento posso aclarar un poco más. Y acá también tenemos una otra tecnología que se llama barado subterráneo, que es ampliamente realizado en el semiárido de Brasil, que se hace un barrado subterráneo, se saca toda la tierra en una región, se pone esse barramento, este barrado de algumas vezes de lona que se vê acá, que são de 200 micras, e que se depois fazem poço tipo Amazonas para que se possa retirar a água. Esta água pode ser retirada manualmente, como também com uma planta de bombeo, que pode ser utilizada, nesse caso, com a energia eólica que se foi implementada nesse projeto para irrigar aquelas palmas que eu havia dito atrás, que se foi utilizado também o sistema de goteio. Acá temos link para aceder estas e outras experiências dentro do SEMEAR Internacional. Você está à disposição. E acá temos também outras apresentações, outras publicações sobre água e desertificação. Acá embaixo, com as letras em branco, nós temos outro link, outro enlace, para que vocês tenham acesso, podem aceder todas as publicações do sistema IICA, não somente de Brasil, sobre água, que foi elegido as publicações para o 8º Fórum Mundial da Água em Brasil, que se foi realizado neste ano. Acá, então, minha última mensagem, que é uma citação de Thomas Fuller: devemos recordar que mientras el pozo no se seca, no sabemos dar valor à água. Então, dar valor à água requer o compromisso de comunicadores como ustedes. Então, muitas gracias, pido desculpas por el tempo e, por final, os usos múltiplos da água tem que ter realmente uso racional da água para todos os setores. Muchas gracias. Muchas gracias, Kilmara, por la presentación. Estuvo muy completa, pudiste explicar varios ejemplos de la implementación del ODS 6 en la agricultura y de la relación, ¿verdad?, de los que existe entre ellos. Tenemos el tiempo bien apretadito y hay varias preguntas, pero gracias por tu disponibilidad. Ya estás en el grupo de Facebook, entonces creo que vamos a seguir bastante por ahí. Por mientras voy a hacer 3 preguntas de las que hicieron primero. La primera era relacionada a cómo se está aplicando los términos de igualdad de género en estas actividades de agricultura y de seguridad alimentaria y nutricional. La otra era relacionada con cómo podían utilizar la huella hídrica como indicador para tomar decisiones con el uso eficiente del agua en la agricultura. Y vamos a ver alguna otra pregunta. Bueno, esto más un comentario. Vamos a ver. Bueno, vamos a leer el comentario que tenía Anali. Decía que de acuerdo a una investigación que realizaron el año pasado, descubrieron que para asegurar la producción agrícola sin comprometer el recurso hídrico, era útil para los agricultores controlar variables climáticas como precipitación, humedad, radiación solar, temperatura, y poderlo contrastar con las mediciones, con los requerimientos del cultivo. Entonces, no sé si nos comentas algo sobre las primeras preguntas que realizaron los participantes.
Agradezco las preguntas, es bien pertinente los tres temas. Por primero, la cuestión de género, ¿no? Entonces, en el video nosotros podemos mirar que algunas personas que se fue beneficiado por el proyecto son mujeres. La experiencia muy grande que tenemos con el liderazgo de la mujer, principalmente en Argentina, que la líder comunitario es mujer y tiene una articulación con la población muy fuerte, muy grande. Nosotros tenemos esta preocupación también. Estoy a dar ejemplos puntuales, pero que la visión de la igualdad de género, la equidad de género es muy importante para los procesos, todos los procesos, principalmente en el escopo rural, que tiene ainda un protagonismo de la mujer que ainda está a empezar. Entonces, en Brasil, nosotros hicimos los quintales productivos. ¿Por qué? Los quintales productivos, la propia mujer que ainda no se ha trabajado, tiene mucho trabajo en casa, puede tener algunas acciones en casa y también de agricultura próximo, cercano de su casa. Entonces, ella puede producir hortalizas, puede producir otras cosas como plantas que son medicinales para otros fines también, cercano de su casa. Entonces no hay tan problema también como la seguridad de ella tener que ir a hacer alguna acción de agricultura en una propiedad muy distante de su casa. Entonces, los quintales productivos también contribuyen para que la mujer pueda tener una seguridad para la producción cercana de su casa. También tenemos otras acciones en otros proyectos que no ha podido comentar ahora, que también hicimos acciones de organizaciones para crear espacios de discusiones entre mujeres. Entonces, donde las asociaciones de agricultores en las comunidades eran solamente de hombres. En estos casos, pues, podemos impulsionar la participación de estas mujeres en sus propias asociaciones de mujeres agricultoras en las comunidades o también tener espacio en la directoría trabajando en conjunto con los hombres. Sobre la huella hídrica. Entonces, yo había comentado sobre la agua virtual, que es diferente de la huella hídrica. Es un poco similar, pero tiene una visión un poco diferente, porque la huella hídrica piensa también cuánto de agua es necesario o fue necesario en todo el proceso de producción del alimento. Esto es como la misma visión que nosotros teníamos con los recursos, la gestión de recursos, de residuos sólidos, perdón. La misma visión que nosotros tenemos de ciclo de vida de los residuos sólidos, nosotros también tenemos que pensar de la misma forma con la huella hídrica. Entonces, la cuestión del descarte o del lanzamiento de efluentes que se fue resultado de una actividad agrícola o pecuaria de producción animal, eso también tiene en cuenta con la huella hídrica. Ahora no tengo tanta propiedad para decir con más detalles sobre este asunto, pero en otros foros mundiales del agua, en el pasado que se fue realizado en Corea, ellos tienen una visión muy restricta para el uso de la huella hídrica.
y por esta visión que en este foro de este año acá en Brasil, este tema no se ha muy evidenciado. Entonces, nosotros tenemos que conocer más técnicamente sobre la huella hídrica para realmente poder utilizar con seguridad la información. Y por fin, la cuestión de control de los elementos meteorológicos como temperatura y presión sobre el requerimiento de los cultivares. Entonces, acá en Brasil, nosotros tenemos un proyecto con el Instituto Nacional de Meteorología, que se ha desarrollado un sistema llamado CISDAGRO, que yo puedo pasar también esta información, el enlace para ustedes tener conocimiento. Tiene también un aplicativo de celular, un aplicativo móvil, para que los agricultores puedan tener en palma de su mano las informaciones de su región, para que se realmente tenga en consideración una previsión de precipitación en la región, para que se pueda realmente planificar qué tipo de culturas se van a hacer en aquel momento, para que se pueda escoger. También en este mismo sentido, nosotros estamos a empezar una nueva cooperación con el IMET, el Instituto Nacional de Meteorología, y también el Ministerio de Ganadería acá de Brasil, que tiene esta visión más de aclarar más cómo estos elementos de la meteorología pueden interferir en estos requerimientos de las culturas, y también esto se va a impactar los seguros agrícolas. Entonces, los bancos que que dan dinero a los agricultores para hacer sus plantaciones, van a tener informaciones más apuradas para que se pueda calcular los juros, las tasas del banco, también tener una seguridad mejor para ambos los lados, tanto del agricultor como el agente de financiación. Creo que estoy a disposición para demás aclaraciones. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Kilmara. Creo que vamos a pasar ya al cierre de la sesión. Le agradezco a ambos, aunque Jorge ya se fue, pero muchas gracias por la disposición. Creo que vamos a poder seguir platicando un poquito más en Facebook. Y quiero solo recordarles a los participantes, bueno, agradecerles también su presencia. Solo quiero recordarles 3 cosas. La primera es el video que les comentaba al principio de la sesión, el video sobre sus experiencias, sobre cómo comunicar estos temas, y así poder conocernos un poco más entre todos nosotros y aprender de las experiencias de los otros. Lo segundo, casi ya nos estamos acercando al final del curso, entonces pronto voy a publicar lo que es los lineamientos del trabajo final que les habíamos mencionado al principio del curso, ¿verdad? Entonces lo publicaré en el grupo de Facebook, y por medio del grupo de Facebook vamos a estar contestando sus preguntas con respecto al proyecto final. Y también, debido a que ya estamos terminando el curso, hay algunos participantes que no han podido asistir a todas las sesiones, entonces les estamos dando la oportunidad para que puedan ver los videos de las sesiones y puedan mandar sus resúmenes. Esto yo lo hice personalizado. A algunos les llegaron correos con esta información, entonces solo recordarles que para poder obtener el certificado de curso al final del mismo, deberán completar esta asignación, por decirlo así. Entonces, solamente eso, seguimos en comunicación. Muchas gracias de nuevo, Kilmara, y muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan feliz día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.